Bueno, uno trata de aprovechar los minutos que le da el entrenador. En estos últimos partidos no me está tocando jugar de entrada, estoy volviendo de una lesión, pero bueno, aprovechando, hoy gracias a Dios pude cortar una sequía larga mía en lo personal y pero contento porque con un jugador menos no nos dimos nunca por vencidos, sabíamos que podíamos, tuvimos chances, el otro día se nos escaparon 2 puntos de local muy importantes para nosotros, pero seguimos ahí en la lucha, hay que seguir sumando y ahora descansar y pensar en River, que jugamos el miércoles. ¿Cuánto necesitabas convertir? No, mucho, para un delantero que está acostumbrado a hacer goles, esto da mucha tranquilidad, da más confianza para el grupo, para el entrenador, para la gente misma también, que por ahí están ahí con el cuchicheo, pero uno está acostumbrado, son años que está en la profesión, así que nada, siempre hay que tener la cabeza sobre la tierra, estar duro y seguir entrenando, que quedan cosas lindas por delante. Ahora que una linda prueba de carácter para este grupo, para este equipo. La necesitábamos, así que la verdad que el equipo con uno menos casi todo el partido se plantó en el segundo tiempo, supimos golpear y nos llevamos esta victoria, que es más que importante para nosotros. Para el grupo muchísimo, para todos nosotros, para trabajar con tranquilidad, para encarar el partido que viene y sobre todo para que el jugador crea que se puede, que podemos jugar de igual a igual con cualquiera, tomando los recaudos y siendo inteligentes a la hora de evaluar un partido y de cómo jugarlo. Ya te digo, para que el grupo se siga fortaleciendo y para que confíen en ellos, porque en definitiva los que nos llevan a nosotros a hacer las cosas bien y a mantener la institución arriba son los jugadores que ya saben de qué se trata esto. Y nos metemos en el encuentro de reserva, donde Atlético Tucumán visitó a Sarmiento de Junín el día viernes y rápidamente la cosa arrancaba mal, porque el arquero Ibáñez no le quedaba otra que ceder este penal frente al delantero Gondú, quien ahí vemos cómo intentaba esquivar al portero de Atlético, y el flaco alto platinado goleador ponía el 1-0 para el equipo de Martín Funes, y la mano arrancaba torcida para Atlético, lo que iba a ser un presagio de lo que vendría prácticamente minutos después, porque a los 12 de la primera parte Atlético va a recibir otro cachetazo, otra vez en este caso de cabeza. Aparecía Gondú para marcar su segundo tanto del partido y empezar a complicar la faena para el equipo de Martín Anastasio. Llegaba el centro por parte de Simaldone a la cabeza del goleador, que ponía el 2-0. Atlético va a tener una pequeña respuesta sobre los 30, centro del corazón del área, y aparecía Juan Pablo Trujillo, quien anotaba casi en el punto del penal el descuento. Nada que hacer para el arquero Cabrera, centro al corazón del área, lo decíamos, y ahí está el 11 de Cano, quien fue titular junto a Rosales, Nickler y Ávila en la mitad de cancha. Pero lamentablemente, 3 minutos después, cuando vemos la proyección de Díaz, una buena maniobra para el remate de Brea, que ponía el 3-1, 3 minutos después, como les decía, el descuento de Atlético Tucumán. Lamentablemente la cosa no iba a quedar ahí. Vemos otra vez la repetición. Gira, remata suave al palo izquierdo del arquero Ibáñez y ponía el 3-1. Otra vez lo buscaba Sarmiento de Junín, otra vez Brea, otra vez Gondú, que fueron una pesadilla para la defensa de Atlético. Salía lejos el arquero Ibáñez y aparecía Paradela para poner el 4-1. 43 minutos se jugaban del primer tiempo y Atlético ya caía 4-1 en la primera parte. Sin dudas que un partido repleto de errores, distracciones, que el conjunto verde lo supo aprovechar. En el complemento ingresaron Coman, Lapetina, Ávila, Gustavo Lescano, Santiago de la Rosa, y Atlético va a llegar al descuento por intermedio otra vez de Juan Pablo Trujillo. Derrota entonces del Decano 4-2 frente a Sarmiento de Junín. El coronavirus no descansa. No te relajes. Lávate las manos con frecuencia. Usa barbijo. Mantén a distancia física. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur.
Yumac, durante todo el mes llevas esa moto que tanto querés en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Vení a nuestras sucursales y conocé los beneficios del Plan Nacional Mi Moto. En Yumac está mi moto. Yumac, hace más de 30 años somos mucho más que una moto. Ochoa, esto es una emergencia, necesito refuerzo. Ya tengo el snack, pero no tengo el porrón. ¿Qué va a poder traer usted, Ochoa? Está loco las cosas que he incautado en plan allanamiento. Mirá, tenemos papa frita, palito salado, pisetita, maíz inflado, palito de queso, palito de tutti frutti. Esto es una maravilla, porque si hay reno, hay fiesta. En Argentina se comparte todo. Se comparte la gloria, se comparten las luchas, se comparte el esfuerzo y una historia de inmigración, de generación en generación. Y siempre, pero siempre, se comparte en familia. Eso es sagrado. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Nunca dejes de compartir, porque si se comparte, pase lo que pase, siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Que su obra tenga un buen comienzo. Expreso San José. Gran variedad de marcas y productos para garantizar siempre stock y calidad. Nuestro sistema de toma de pedidos y distribución garantiza la máxima rapidez, desde su compra hasta la entrega en obra. Acompañamos su obra en cada etapa con capacitación y asesoramiento técnico profesional. En productos para la construcción, Expreso San José marca la diferencia. Alfonsina Storni 97. La Tentación Golosinas tiene un nuevo local, nuevo, gigante y con los mejores precios. Para tu casa, kiosco, almacén, drugstore o furgón, La Tentación Golosinas, Francisco de Aguirre 64. No te lo podés perder. Te esperamos de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Seguinos en Facebook e Instagram. La Tentación Golosinas. En Hospía valoramos el trabajo de la mujer. Ellas, con su dedicación y entrega, hacen posible que seamos la obra social número 1 de la familia azucarera. Feliz Día de la Mujer, les desea José Antonio Leguizamón, administrador de Hospía, obra social del personal de la industria azucarera. En este año tan especial, debido a la pandemia de COVID-19, quiero destacar a cada una de las mujeres que nos cuidan desde lo institucional y lo familiar. Gracias y feliz Día de la Mujer. Intendente Carlos Nájar. Sale el sol. Gobernación Juan Mansur. El coronavirus no descansa. No te relajes. Lávate las manos con frecuencia. Usa barbijo. Mantén a distancia física. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur.
En Banda del Río Salí te cuidamos. Controles preventivos contra el COVID-19. Campaña para evitar la propagación de mosquitos del dengue. Avanzamos con más obras de pavimento articulado. Concretamos el proyecto de red troncal de cloacas y planta de tratamiento. Reforzamos la seguridad con la app Alerta BRS para prevenir ataques de violencia de género. 2 lectores de chapas patentes. Proyectos de la Alcaidía, Portal del Este y el Centro Judicial del Este. Incorporación de un camión autobomba y un camión fumigador. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Juan Mansur, gobernador. Osvaldo Jaldo, vicegobernador. Del Sulqui bajar te vi y se me hizo agua la boca. Allí te empecé a seguir por la feria de Simoca. Allí te empecé a seguir por la feria de Simoca. Mira, en esa época yo el 24 de diciembre del año 81 salí de baja. Todo el año 81 hice el servicio militar. En esa época, por ahí hoy los chicos no saben, el servicio militar era obligatorio a los 18 años, había que cumplir casi un año de servicio militar. Bueno, había salido de baja el 24 de diciembre y me incorporé rápidamente al Club Huracán, donde estaba haciendo divisiones menores desde la prenovena. Quería ser jugador de fútbol. Esa era mi historia. Bueno, empecé a entrenar en enero la pretemporada, lo que es normal de hoy, ¿no? Que vos ves en cualquier equipo de fútbol. Y el 2 de abril nos despertamos con esa noticia de la toma de las islas por parte de Argentina. Inmediatamente nosotros, que habíamos cumplido el servicio militar, ya sabíamos lo que se venía. Ya estando afuera sabíamos que si había un conflicto, a los primeros que iban a llamar nuevamente eran los que habían salido de baja, los que recientemente habían hecho servicio militar, ya estaban incorporando la categoría 63, y bueno, estaba en mi casa, entrenaba, volvíamos hasta que, creo que alrededor del 9 de abril, a las 5 de la mañana, vivía con mi vieja, vino un soldado, tocó timbre, golpeó la puerta y nos dejó una cédula de presentación, presentarme de inmediato. Bueno, mi vieja llorando, me despertó, me dijo, llegó esto para vos, digo, bueno, tranquilízate, no pasa nada. Y a eso de las 9:30 a 10 de la mañana me presenté en el regimiento, en el que estaba ahí en la tablada, ahora lo sacaron, el regimiento 3 de Infantería. Y bueno,
Me presenté también porque había amigos que todavía no habían salido de baja, que nos llamaban la atención, que estaban haciendo el servicio militar. Bueno, ahí me presenté, me cortaron el pelo, me dieron la ropa y empezaron a transcurrir con el correr de las horas un montón de situaciones que nos terminan desencadenando en Malvinas, ¿no? ¿Qué día llegaste, te acordás? Creo que el 10 o el 11, si no es el 10 es el 11, creo que fue un sábado, tendría que mirar, porque recuerdo que en el regimiento un viernes me vino a visitar mi vieja con amigos y nos juntamos familias y quedamos que nos encontrábamos el sábado, un sábado era, para recibir familiares nuevamente, y hacíamos una especie, nos juntábamos ahí, tomábamos mate. Pero bueno, ese sábado no llegó nunca, porque cuando se fueron a las 4 o 5 de la tarde, ahí empezaron a suceder otra serie de hechos, de darnos armamento, ropa, cascos, un montón de cuestiones. Cuando la gente empezó a despejar la avenida Crovara, que había muchísimos familiares de todos los que estábamos ahí adentro, tipo 12 de la noche me parece, entraron unos colectivos de línea, ¿sí? Y bueno, nos formaron en la plaza de armas, con todo el armamento, con el bolso, todo el equipo, arriba de los colectivos y de los colectivos hacia el Palomar. En la salida del regimiento recuerdo que cuando estamos saliendo iba parado en la puerta del colectivo atrás y justo encuentro el hermano de un amigo que casi toda la vida juntos jugando al fútbol, y le digo negro Tamo, negro, avisale a mi vieja que me fui, lo único que alcancé a decirle, y a mí me decían Cabezón, bueno, anda tranquilo Cabezón que yo le aviso. Se ve que él por lo menos le informó a mi vieja que nos habíamos ido, ¿no? Bueno, después un viaje desde La Tablada hasta Morón, hasta el Palomar, donde era muy tarde y la gente nos iba despidiendo como si se iba un equipo de fútbol. La gente en los balcones, era algo muy, muy emotivo, hasta que entramos al Palomar y nos subimos al avión y ahí prácticamente no hablamos más hasta que llegamos. Desde que llegamos hasta el 14 de junio que se firmó la rendición, nos tocó estar ahí. Siempre teníamos la ilusión y nos decían que venía el reemplazo, que iban a venir otros soldados que nos iban a reemplazar porque no sé cuánto tiempo decíamos que estaba. Fue una ilusión que nunca se llevó a cabo, pero bueno, sí, estuvimos casi hasta el final. ¿Y cómo era un día ahí? Desde la mañana hasta la noche, ¿qué pasaba? Esto fue muy cambiante de acuerdo a lo que pasaba en ese momento con los ingleses. Mientras los ingleses llegamos, estuvimos en Puerto Argentino, bajamos, caminamos 6 kilómetros, había 12 kilómetros hasta Puerto Argentino desde el aeropuerto, creo. A los 6 kilómetros tuvimos que hacer noche para el otro día emprender esa caminata. Y bueno, era todo sorprendernos con el paisaje, con el frío, las construcciones de las casas, en las medidas que íbamos llegando hacia Puerto Argentino, y empezaron a destinar la posición que nos tocaba a cada uno, ¿no? A cada regimiento, cada compañía, le tocaba un lugar donde iba a defender Puerto Argentino ante el enemigo, y nos tocó a 1 kilómetro de Puerto Argentino, donde llegamos y empezamos a cavar las posiciones, o sea, vivíamos bajo tierra, ¿no? Podíamos cavar hasta 35 o 40 centímetros, un lugar donde entrábamos 3 personas acostadas, 35 centímetros y 35 más, unos 70, 80 centímetros de altura, donde ahí vivíamos prácticamente, ¿no? Así que nos la pasamos cavando, haciendo los pozos, mientras tanto dormíamos en unas carpas, las carpas de campaña que teníamos, que dormíamos de a 2, hasta que terminamos los pozos. Y bueno, fue nuestra vivienda, digamos, hasta que se inundó ese pozo, porque a 35 centímetros era todo arcilla y agua, y con el tiempo empezó a brotar el agua y se inundaron todos los pozos. Pero bueno, mientras los ingleses no llegaban, era muy rutinario todo, hacer un pozo acá, trabajar, traer municiones, comíamos 1 vez y media por día, hasta ahí no había problema. Y obviamente todo cambió ya cuando los ingleses se empezaban a acercar, y obviamente cuando empezó el conflicto y cuando empezó el combate, o sea, ahí la situación fue
totalmente distinta, era estar todos los días haciendo cosas, pero una cosa que recuerdo antes de que llegaran los ingleses es que nos empezaron a tener ocupados, porque ya cuando teníamos las municiones, el pozo, ya todo armado, la cabeza trabajaba mucho, ¿sí? Y obviamente el estado anímico no era el mejor. Recuerdo que ya cuando vieron que no estábamos bien, nos hicieron hacer otras posiciones, nos hacían caminar y hacer otros pozos, por si bombardeaban acá, nos íbamos para allá, una cosa que después entendimos que era mantenernos ocupados y que uno no empieza a pensar en la familia, en un montón de cosas que empezás a extrañar, y lo anímico se empieza a volver un factor muy importante en estas situaciones, ¿no? Pero bueno, hasta que llegaron los ingleses era tratar de tenernos ocupados. Después obviamente cambió mucho la situación de todo, ¿no? Ya con el conflicto empezado. A partir del 1 de mayo a las 4:40 de la madrugada, que cayó la primera bomba en Malvinas, nos tocó hacer imaginaria al grupo nuestro, el grupo apoyo de la tercera sección, que bueno, imaginaria quiere decir que vas cuidando en los 100, 150 metros que estábamos desplazados, los 12 o 14 soldados que éramos, tenés que patrullar la zona cuidando a los que están durmiendo, ¿no? Nos tocó de 2 a 4 de la mañana, un frío impresionante, el frío ya se hacía sentir, era tremendo. Y bueno, a las 4 terminamos y dijimos antes de irnos a tirar un rato, porque estaba despierto, nos pusimos a hacer unos mates, nos juntamos 4 o 5 ahí, había una montaña así chiquita y estábamos al reparo, pusimos una chapa, prendimos un fueguito y calentamos el agua y nos empezamos a tomar unos mates. Y en la oscuridad, una noche cerrada, que no había ningún ruido, prácticamente nada, se empieza a sentir un ruido a lo lejos de una hélice, ¿viste? Cada vez, qué raro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la cuarta vez que preguntamos qué es esto, hubo una explosión tremenda, a la primera bomba que nos tiraron, ¿sí? En mi vida, no, claro, en ese caso. Nosotros, por más que nos hacían entrenar en el servicio militar, nunca ponían a nadie que te tirara o que tirara una bomba, ¿sí? Por ahí vos tirabas, veías cómo explotaban, más o menos te enseñaban a la distancia. Y recuerdo que la desesperación y el miedo, pateamos la chapa, el fuego y aparecimos tirados como a 15 metros cada uno, el uno del otro. Nos llamó la atención de cómo nos alejamos tanto, ¿no? Bueno, cayó esa bomba, cayeron 4 o 5, nos metimos en el pozo y ahí empieza una historia totalmente distinta. La verdad que siempre recuerdo una situación de un miedo tremendo, ¿viste? Asustados, y bueno, a partir de ahí ya nos empezamos a acostumbrar a muchas cosas, entre ellas bombardeos constantes, ¿sí? Sobre todo cuando ya oscurecía, 6 de la tarde, 10 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, era constante todas las noches, o sea que prácticamente no dormía, rogando que las bombas no te cayera ahí, ¿viste? Esto era incierto, vos estando sentado ahí no sabías dónde caían las bombas, escuchabas el ruido y un montón de cosas. Y bueno, y así fueron prácticamente todos los días hasta que volvimos. Quizás la suerte que tuvimos es que estábamos a 1 kilómetro de donde estaba la población que se había quedado de los Kelpers. Pero bueno, sobre el final de la guerra ya las bombas caían en cualquier lado. Los últimos 3 días sí nos mandan a hacer un contraataque a la compañía. Ya se veía, se visualizaba y el rumor que se escuchaba era que ya se venía el ataque final, que los ingleses se preparaban un ataque final como para tratar de tomar de una vez por todas las islas, y los últimos 2 o 3 días nos mandaron a 2 hermanas, creo que es, ahí un bombardeo muy grande y muy intenso, tipo 1 a 2 de la mañana nos despertaron, bueno, nos dieron la orden de empezar a armar, de llevar armamento, municiones y las cartas, nada más. Y salir hacia atrás del hospital, que estaba en la base de los helicópteros, y los helicópteros nos llevaron hacia el Moby Group. Ahí recuerdo algo que me marcó mucho. Nosotros nos costó comer, nos costó conseguir un montón de cosas, no teníamos. Pero en ese Moby Group, que
creo que era un regimiento de los ingleses, del ejército inglés. Ahí nos dejó el helicóptero, llegamos y estaban bombardeando. Recuerdo que el helicóptero nunca apoyó en la tierra, nos tuvimos que tirar y se fueron. Obviamente si caía una bomba nos mataban a todos, y nos metimos en unos pozos que había hasta que el bombardeo se calmó. Y al otro día, creo a las 4 horas, nos hicieron pasar a ese regimiento y nos dijeron, bueno, agarren lo que quieran. Había Coca-Cola, chocolates, galletitas. Entonces, nosotros de pasar hambre, al ver todo eso, teníamos una bolsa que empezamos a cargar cosas, ¿viste? Bueno, después no la podíamos llevar, la llevábamos colgada en el cuello y era muy pesada. Y siempre, con el tiempo, pensamos que fue el último deseo. Era el último deseo porque a partir de ahí caminamos 10 kilómetros hacia el frente, ¿sí? A la posición que nos tocaba, estaba disponible para nosotros, digámosle así. Y en ese momento nunca me voy a olvidar, mientras esperábamos la orden para salir caminando, veíamos llegar soldados que venían del frente. Y el estado anímico, psicológico de los pibes era devastador, ¿viste? Porque le hablábamos y no nos registraban en ningún momento, como que pasaban adelante de nosotros, porque le preguntábamos cómo está la cosa, qué está pasando, y los pibes nunca registraban lo que nosotros les decíamos. Y bueno, esas situaciones lo que nos llevó a estar siempre enfocados en lo que teníamos que hacer y no contagiarnos de cosas que nos hacían mal, ¿no? Tratar de estar arriba, de levantar a uno que estaba mal, que no entendía por qué estaba ahí, o que la estaba pasando mal porque extrañaba a la familia, lo que sea, y era estar arriba constantemente, dale, hay que hacer algo. No había comida, tenías hambre, bueno, había que ir a buscarlo, había que ir a robarlo, había que... era no quedarte quieto y no entregarte de la cabeza porque sabías que lo único que tenías era a mano era la muerte, no había otra cosa. Entonces nos propusimos entre varios de levantarnos y ayudarnos y tratar de todos los días estar pilas porque no había otra opción. Recuerdo que la noche era tremendamente fría, y en una casa que pasamos había militares también, que cuando pasamos y llegamos a nuestra posición que estaba cerca, a la noche se empezó a prender fuego, creo que se prendió fuego, la prendieron fuego por algo, y bajamos a buscar algo para pasar la noche, para taparnos, y conseguimos un paño de carpa chiquito, la mitad, y en el cual nos acostamos 3 y nos pusimos el paño de carpa para aguantar un poco el frío, con la ametralladora acá y cada uno con su armamento. En 10 minutos el paño de carpa se heló y tuvimos que sacar. Había una piedra gigante, pusimos el paño de carpa, una punta, una piedra, otra piedra acá, y nos pusimos ahí abajo a esperar órdenes para atacar, ¿no? Que llegó sobre la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, también era en la posición que estábamos, a 2 kilómetros, nosotros veíamos el avance de las tropas inglesas y los argentinos defendiéndose, ¿sí? A nosotros nos tocó esa posición para hacer un contraataque, cosa que hicimos. Fuimos repelidos por la cantidad de gente, de soldados que iban avanzando, y bueno, nos tocó hacer eso, volver, seguir combatiendo desde ahí, bueno, hasta que en un momento tuvimos que ir y juntar los heridos y todo lo que pasaba, ponernos en la ambulancia los que... Claro. Y bueno, después volver caminando, cuando ahí al otro día, ya, o a los 2 días, se firma la rendición, ¿sí? Y bueno, te iba a preguntar por ese momento, ¿cómo fue el momento de la rendición? Y nos agarra ahí al otro día, cuando los ingleses siguieron y nosotros volvimos, se sacaron los heridos, la gente que necesitaba atención. En algunas camionetas que había se lo llevaron rápido al pueblo y nos volvimos caminando los 12 kilómetros o los 10 kilómetros que hicimos. Recuerdo que teníamos un hambre tremendo y nos dejaron una cocina de campaña con polenta. Y no teníamos cubierto, no teníamos nada. Entonces quisimos comer la polenta con la mano y la polenta estaba re caliente. Cuando metimos la mano nos quemábamos, pero de alguna u otra manera había que comer porque no tenías nada. Teníamos las cartas y la ametralladora y el fusil, la pistola,
bueno, comimos como pudimos un poco y emprendimos la vuelta por el camino por otro camino que íbamos al costado de los ingleses. Bueno, y viendo los pertrechos, cómo había quedado todo, era una situación de desastre lo que había quedado, ¿no? Volvimos, fue muy complicado porque en esos 10 kilómetros cualquiera que quedó aislado y que no se había enterado de la rendición, tiraban, y tiraban. Y en ese trayecto muchas veces fuimos sorprendidos por ataques, no sabemos si de propios o de extraños, o de soldados que estaban perdidos y claro, no les habían avisado que se había firmado la rendición. Hubo muertos en esa vuelta, misiles y cosas por el estilo, de chicos que han perdido la vida en esa vuelta. Está todo un descontrol hasta que bueno, llegamos a Puerto Argentino y ahí llegaron los ingleses, ya estaban, se habían firmado, sí, toda la formalidad se cumplió y ahí pudimos tener un diálogo. Vimos a los soldados ingleses de 18 años que venían para cumplir una función de contener y de cuidar y de hacer guardias, no combatieron. Más pacífica. Claro, tenían una función, es como que la experiencia de ellos se ve que el que combatió era un tipo profesional, eran toda gente de mucha experiencia, nosotros éramos todos pibes de 18 años, y los pibes de 18 años que ellos trajeron, nos contaban ahí los pibes, vinieron para hacer guardias y distintos trabajos, pero no para combatir en el frente, es lo que... Claro. Porque los veíamos ahí, ¿no? Nos sentíamos igual, y después veíamos los otros que son los que habían combatido, eran personas grandes, de experiencia, y bueno, después ahí, estando juntos, algunos que entendían un poco de inglés, ellos no entendían, cuando nos miraban, decir que habían combatido casi con pibes, ¿no? Con un ejército casi profesional. Y creo que no entendían cómo también habían sufrido tantas bajas, porque eso es algo que nunca se habló de la cantidad de bajas que tuvieron los ingleses. Con los años se ha manifestado que han sido muchas, ¿sí? Con un ejército de gente joven que prácticamente no teníamos experiencia en el campo o en el estado de guerra, ¿no? Algo muy duro para nosotros fue, después de la rendición, entregar el armamento, porque cuando se termina y se firma la rendición, juntaron a todos los argentinos en Puerto Argentino. Deberíamos ser 10, 11, 12.000. En Puerto Argentino era una maraña de gente, de todos verdes, nosotros camionetas tiradas, todo. Entonces nos juntaron en Puerto Argentino, a todos, nos llevaron hacia el aeropuerto, que estaba a 12 kilómetros caminando, y en la mitad del trayecto vos tenías que entregar el armamento, te desarmaban, ¿sí? Eso fue muy doloroso, caminar y entregar el armamento en ese puesto de los ingleses. Nos hacían pasar ya desarmados hacia el aeropuerto. Recuerdo que en el aeropuerto había un montón de bombas tiradas que no habían explotado, que estaban clavadas, que estaban de panza, aviones argentinos que estaban así destruidos. Y nos juntaron ahí, pasamos la noche ahí, no teníamos nada tampoco, con un frío impresionante. Y recuerdo que nos teníamos que quedar hasta que todos pasaran, nos desarmaran y después volviéramos todos caminando, ¿sí? Y nos empezaban a subir en una barcaza de a 100, 150 que nos llevaba a nosotros, que nos tocó volver en el Canberra, ¿sí? Y iba cargando, que tardó días también hacer todo ese trabajo. Pero en el aeropuerto no teníamos no había dónde quedar, estábamos a la intemperie. Y bueno, algunos empezaron a disparar los paracaídas de los pilotos, asientos, sacar cosas de los aviones, y nosotros empezamos a desarmar la pista de aluminio, porque para que aterrizaran los aviones argentinos tuvieron que agrandar la pista y se hacía mediante unas tablas de aluminio que se encastraban. Entonces empezamos a desarmar y con eso intentamos hacer un techito, una casilla sentado arriba de una bomba, tratando de que el frío porque no tenías para comer tampoco, no había nada. Pasamos la noche ahí, el otro día volvimos caminando y lo que te digo, nos empezaron a subir al Canberra, de a 100, creo que había una barcaza que iba y venía hasta que creo que veníamos 4.000 o 5.000 en ese barco. Pasó un tiempo importante,
recuerdo que en Puerto Argentino, mientras esperábamos que nos llevaran al barco, fuimos a los depósitos que tenían los argentinos, donde había todavía muchísima comida. Yo creo que se pensaba que esto iba a durar mucho más, y bueno, lo único que recuerdo que era un galpón altísimo, y había latas de dulce. ¿Y qué de dulce? Y había uno arriba que te tiraba una lata de dulce abriéndola con lo que podíamos, porque no teníamos nada, y comerlo con la mano, ¿viste? Hacía un par de días ya que veníamos complicados sin comer, o de ir agarrando lo que había, ¿no? Así que, bueno, hasta que nos subieron a Canberra, y ahí emprendimos el viaje hacia Puerto Madryn. El coronavirus no descansa. No te relajes. Lávate las manos con frecuencia. Usa barbijo. Mantener a distancia física. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. En Yumac, durante todo el mes, llevas esa moto que tanto querés en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Vení a nuestras sucursales y conocé los beneficios del Plan Nacional Mi Moto. En Yumac está mi moto. Yumac, hace más de 30 años somos mucho más que una moto. Ochoa, esto es una emergencia, necesito refuerzo. Ya tengo el snack, pero no tengo el porrón. ¿Qué va a poder traer usted, Ochoa? Están locos las cosas que he incautado en el allanamiento. Mirá, tenemos papa frita, palito salado, pisetita, maíz inflado, palito de queso, palito de tutti frutti. Esto es una maravilla, porque si hay reno, hay fiesta. En Argentina se comparte todo. Se comparte la gloria, se comparten las luchas, se comparte el esfuerzo y una historia de inmigración, de generación en generación. Y siempre, pero siempre, se comparte en familia. Eso es sagrado. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Nunca dejes de compartir, porque si se comparte, pase lo que pase, siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Que su obra tenga un buen comienzo. Expreso San José. Gran variedad de marcas y productos para garantizar siempre stock y calidad. Nuestro sistema de toma de pedidos y distribución garantiza la máxima rapidez, desde su compra hasta la entrega en obra. Acompañamos su obra en cada etapa con capacitación y asesoramiento técnico profesional. En productos para la construcción, Expreso San José marca la diferencia. Alfonsina Storni 97.
La Tentación Golosinas tiene un nuevo local, nuevo, gigante y con los mejores precios. Para tu casa, kiosco, almacén, drugstore o furgón, La Tentación Golosinas, Francisco de Aguirre 64. No te lo podés perder. Te esperamos de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Seguinos en Facebook e Instagram. La Tentación Golosinas. En Hospía valoramos el trabajo de la mujer. Ellas, con su dedicación y entrega, hacen posible que seamos la obra social número 1 de la familia azucarera. Feliz Día de la Mujer, les desea José Antonio Leguizamón, administrador de Hospía, obra social del personal de la industria azucarera. En este año tan especial, debido a la pandemia de COVID-19, quiero destacar a cada una de las mujeres que nos cuidan desde lo institucional y lo familiar. Gracias y feliz Día de la Mujer. Intendente Carlos Nájar. Sale el sol. Gobernación Juan Mansur. El coronavirus no descansa. No te relajes. Lávate las manos con frecuencia. Usa barbijo. Mantén a distancia física. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. En Banda del Río Salí te cuidamos. Controles preventivos contra el COVID-19. Campaña para evitar la propagación de mosquitos del dengue. Avanzamos con más obras de pavimento articulado. Concretamos el proyecto de red troncal de cloacas y planta de tratamiento. Reforzamos la seguridad con la app Alerta BRS para prevenir ataques de violencia de género. 2 lectores de chapas patentes. Proyectos de la Alcaidía, Portal del Este y el Centro Judicial del Este. Incorporación de un camión autobomba y un camión fumigador. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Juan Mansur, gobernador. Osvaldo Jaldo, vicegobernador.